Alfonso Coaglia, quien les habla nuevamente, continuando con la parte de la tercera semana del módulo 8.6 referente a permeabilidades relativas. Ahora continuamos con la parte de consideraciones. En la parte anterior habíamos hablado sobre estas consideraciones técnicas como las cosas que están relacionadas con la determinación de permeabilidades relativas en función de los fluidos que saturan la roca, de la calidad de la roca reservorio y otras características que ya hemos nombrado en los anteriores módulos, y procederemos en este momento a explicar. Algunas veces en el laboratorio se hace necesario refinar los valores obtenidos de las pruebas de permeabilidad relativa debido a ciertas inconsistencias, algunas de ellas producidas por efectos capilares o simplemente por la inestabilidad del flujo. Las curvas refinadas en múltiples ocasiones logran alcanzar valores más precisos de saturación residual de petróleo y permeabilidad relativa al agua que aquellas que se obtienen netamente de las mediciones de laboratorio. Por ejemplo, en este gráfico se puede observar los datos ploteados como puntos negros, y los cuadros grises son datos obtenidos directamente del laboratorio. Como pueden ver, no necesariamente llevan una tendencia consistente, pero al ser refinadas con los métodos analíticos se puede ver las curvas un poco más suavizadas y honrando un poco más la tendencia de las permeabilidades relativas tanto al agua como al petróleo. Esto ha sido tomado de un ejemplo que sale en el texto de análisis de núcleo, una guía para las mejores prácticas de Colin McPhee y sus colaboradores, donde por cierto uno de sus colaboradores y coautores de este libro es una venezolana que trabajó hace mucho tiempo en el Instituto de Investigaciones de PDVSA en INTEBET, que se llama Izaskun Zubizarreta. De muy valioso aporte, ¿no?, en la escritura de este libro. Este es un libro prácticamente nuevo que sería conveniente para los que van a continuar siendo petrofísicos en sus labores futuras o por vocación, que se refiere con mucho detalle a todo lo que es análisis de núcleo y a las mejores prácticas para esas mediciones. Entonces, como se dan cuenta, estas curvas que están un poco más suavizadas se parecen mucho a las curvas que recibimos del laboratorio cuando mandamos a hacer análisis de permeabilidades relativas, lo que quiere decir que en muchas ocasiones o en casi la totalidad de las ecuaciones esas curvas son revisadas y de alguna forma son correlacionadas con este tipo de modelos analíticos para entregar un producto refinado, como lo dice el lámina. Continuando con las consideraciones, tenemos que es posible, a través de una regla que se denomina regla de Craig y que fue enunciada en el año de 1971, poder determinar los efectos de la humectabilidad en las pruebas de estas permeabilidades relativas y poder inferir a través de esta regla cuál podría ser la tendencia de la roca de ser humectada tanto por el agua como por el hidrocarburo. En esta imagen, como podemos ver, la línea de trazos son las permeabilidades relativas al petróleo y al agua de una roca que aparenta, por los valores que tenemos aquí, ser una roca humectada al petróleo. ¿Por qué se dice eso? ¿Por qué se afirma eso? Bueno, porque si analizamos todos los puntos que tiene Craig dentro de su regla, vemos que, y como lo hemos practicado en módulos anteriores, cuando revisamos más o menos los valores aquí de saturación de agua inicial, vemos que es menor al 20%. Eso, si nos vamos a la regla de Craig para rocas humectadas al petróleo, vemos que la saturación de agua inicial está entre un 10 y un 15% o menor, y quiere decir que eso coincide con una roca que es preferentemente humectada al petróleo. Si vemos su
crossover o el punto donde las dos permeabilidades relativas se igualan, vemos que es menor a 50, tal cual como lo dice la regla de Craig, menor a 50 el punto de cruce, y esta curva también cumple con ese requisito. Cuando vamos a ver la permeabilidad relativa al agua máxima, saturación de agua máxima, lo que es igual a la saturación de petróleo residual, vemos que es muy alta, es mucho mayor a 50%. Esto termina de definir a la muestra como una roca o como una roca de yacimiento humectada al petróleo. Otra historia es con la línea continua, la cual tiene puntos que parecieran calar más dentro de lo que son los factores para humectabilidad del agua. Si vemos el valor de la saturación de agua inicial está cercana al 20%. Para humectada el agua dice que a partir de 20% en adelante puede ser más de 25%. En la práctica, por experiencia les digo que puede haber rocas con saturación de agua irreducible inclusive hasta de 60% o más. Vemos que por lo menos cumple con ese valor esta muestra de la línea continua. El crossover o el punto donde la permeabilidad relativa al agua y al petróleo se igualan está un poco por encima del 50%, y eso también lo cumple en esta determinación de la regla de Craig. Por último, la permeabilidad relativa al agua, la saturación de agua máxima o petróleo residual, está en un valor bajo, lo cual pudiera estar cercano a lo que son el 30%. Entonces la curva de línea continua estaría, como dice la regla de Craig, fuertemente humectada al agua, o preferentemente, usaría yo ese término mejor, humectada al agua. Esto es algo bien interesante porque para trabajar con muchos aspectos o mucha física y mucha matemática en petrofísica se requiere de los valores de humectabilidad, de ángulo de contacto, de tensión interfacial, y muchas veces no tenemos esos resultados de laboratorio. De manera que esto es un método analítico bastante bueno, esta regla de Craig, porque te puede dar información adicional que tú emplearías después, como por ejemplo para calcular la altura de la columna hidrocarburo, donde se requiere entre tantos parámetros también el ángulo de contacto del hidrocarburo con la superficie de la roca. Entonces es de mucha utilidad esta regla de Craig, y gracias a las mediciones o las correlaciones de permeabilidades relativas podemos extraer datos o parámetros que nos permiten dar continuidad a nuestro análisis y a nuestros cálculos petrofísicos para determinar muchas de las características de nuestro yacimiento. Continuando con las diferentes consideraciones, vemos que hay implicaciones también en la determinación de permeabilidades relativas con respecto a la preparación de las muestras o del tipo de preparación de las muestras para los análisis de laboratorio de permeabilidad relativa. Hemos hablado anteriormente de esto, hemos hablado que las muestras podrían estar en estado nativo, lo cual implica que una muestra fue tomada y fue preservada lo más similar posible a las condiciones de yacimiento con los fluidos naturales de la formación, y tratarlas de llevar en laboratorio después a condiciones de presión y temperatura similares a las de yacimiento, de manera que una roca en estado nativo se pueda resultar en datos un poco más fidedignos y más creíbles y con menor incertidumbre de lo que son las características reales del reservorio. También hablamos de las muestras cuando ya no habían pasado por un mecanismo, una operación de manejo y de preservación adecuada, donde básicamente había que limpiar, había que extraer los fluidos, había que secarla y de alguna forma había que tratar de medir las características en laboratorio. Este tipo de operación se lleva a cabo básicamente de lo que llamamos la línea rápida de resultados en laboratorio. O sea, aquí no se está restaurando, no se está preguntando cómo es la humectabilidad, simplemente la muestra se limpia, se seca, se satura con fluidos similares a los de reservorio y a veces hasta con los mismos fluidos de reservorio, pero sin que eso
cumpla con los requerimientos de añejamiento o de restauración, y muchas veces los resultados no necesariamente son los mejores. Si se va a invertir un dinero y se va a esperar un tiempo importante por este tipo de análisis especiales como son permeabilidad relativa, es mejor que las cosas se hagan bien desde el principio. Es preferible hacer menos muestras, un poco más representativas, mejor escogidas, pero que se hagan en condiciones que realmente los resultados representen una alta certidumbre de las características del reservorio. Por último, las muestras de núcleo restauradas con fluidos de reservorio. Cuando hablamos de restauración, no solamente es que vamos a usar fluidos de reservorio. Como ustedes saben, ya hemos hablado del añejamiento y de la restauración de la roca. Tendría que estar, en algunos casos se puede hacer a presión y temperatura, en otros casos más comúnmente se hace solo a temperatura de reservorio y se pone la roca a añejar por un tiempo definido. Dependiendo de las ciertas características del crudo y de la geometría de poros de la roca, pudiera esta ir desde 30 hasta 45 o 60 días, dependiendo de la naturaleza de la roca y todo eso. Ese es un procedimiento que está ya bien documentado y que llegado el momento se escogería lo que mejor convenga. Como ustedes pueden ver entonces en este gráfico, todo lo que son las líneas delgadas del núcleo restaurado y la línea trazo del núcleo inactivo prácticamente se sobreponen. Quiere decir que haciendo esfuerzos para poder recuperar lo que son las condiciones naturales del reservorio, se tendría más certidumbre sobre las mediciones. ¿En cuál muestra de repente no se confiaría tanto? En la línea gruesa, que son en este caso serían los núcleos que fueron, o las coronas, o los tapones de las coronas que fueron limpiadas y secadas y donde se usaron fluidos que no necesariamente son de yacimiento. Ve que hay un desplazamiento bastante considerable hacia la derecha que pudiera, de acuerdo a lo que hemos visto de la regla de Craig anteriormente, hacer una interpretación, llevarnos a una interpretación errónea de lo que sería, por ejemplo, la humectabilidad de esa roca, ya que todos los puntos, si se ponen a ver de permeabilidad relativa al agua máxima, el crossover y la saturación inicial, le llevarían básicamente a pertenecer a una roca cuya humectabilidad sería más hacia el agua, mientras que las rocas que están con fluidos de yacimiento y restauradas, que se han preservado mejor, están indicando lo contrario. Entonces eso puede llevarnos, si las cosas no se hacen bien y no se siguen los protocolos correctos, nos lleva a interpretaciones, a datos erróneos que nos llevan posteriormente a interpretaciones erróneas también. Bueno, dentro de lo que se puede decir de estas consideraciones que estamos viendo en este momento, es que el estado nativo y restaurado mantienen de alguna manera valores similares, como ya lo vimos, como ya lo explicamos, ¿no? Y mientras que los datos que provienen de la muestra que ha sido procesada mediante limpieza y secado se ven alterados y por lo tanto los resultados no son muy confiables. En este caso particular, ya que estamos hablando de métodos analíticos, sería bastante conveniente o pertinente aplicar modelos analíticos como el de Cori, por ejemplo, como referencia de un tipo de roca y fluido determinado, de manera que podamos con los endpoints o los factores o exponentes adecuados ver hacia dónde pudiéramos tener una tendencia de mayor certidumbre. Continuando con las consideraciones y el tema importante de la humectabilidad, como ya se habrán dado cuenta, no solamente en este módulo, sino en los anteriores módulos, lo importante que es tener una idea clara y precisa de lo que podría ser la humectabilidad de la roca reservorio. Como vemos, el hecho de que la humectabilidad de la roca sea más hacia el agua que al petróleo, básicamente lo que hace es desplazar las curvas de permeabilidad relativa hacia la derecha. En este momento no estamos analizando ningún endpoint, ni calidad de roca, ni mucho menos, sino que estamos viendo que una roca que está humectada al petróleo tiene una saturación de agua inicial mucho más baja que la roca que está humectada al agua y el cruce se produce mucho antes. Quiere decir que una roca humectada al petróleo posiblemente vaya a irrumpir más rápido el agua que lo que es una roca humectada al agua, donde el cruce se hace
un poco más tarde, ¿no? Fíjense que si nosotros vemos el cruce de la curva de permeabilidad relativa de agua y petróleo en este caso, desde el punto de vista de lo que podría ser el flujo fraccional o la producción de esta muestra, por ahí cerca del 65% es que comienza a ser más preferentemente permeable al agua, mientras que esta roca ya antes de 40% de saturación de agua al yacimiento ya comienza a ser preferentemente más humectada al agua. Cuando la roca humectada al agua apenas comienza a ser más preferentemente permeable al agua, ya aquí tenemos un camino largo recorrido en cuanto a lo que es la producción de agua para una roca humectada al petróleo. Por eso es que para efectos de predicción de comportamiento de producción, simulación de yacimiento y todo eso, estas curvas son de suma importancia y el análisis que de ellas hagamos respecto a todas estas consideraciones que estamos nombrando. Bueno, continuando, tenemos que Corey, que es uno de los métodos, como les dije, más prácticos, más usados y más comunes, toma en cuenta la humectabilidad también como dato importante para definir sus exponentes. Pero en el 2013 generó una tabla de valores típicos tanto para humectabilidad intermedia como para humectabilidad del agua, como se muestra en esta tabla. Hasta los momentos nos hemos referido a la humectabilidad del petróleo y humectabilidad del agua. Pero si se dan cuenta, en la misma regla de Craig queda como un vacío o queda como, digamos, una zona intermedia donde, por ejemplo, la permeabilidad relativa al agua a condiciones de petróleo residual dice que por debajo de 30% sería humectable al agua y por encima del 50% sería humectado al petróleo. Lo que quiere decir que en ese campo de entre 30 y 50% de los endpoints de permeabilidad relativa al agua a saturación de petróleo residual pudieran estar esas rocas que califican dentro de la categoría de humectabilidad mixta o intermedia, que es la que estamos viendo aquí en esta tabla. Ahora, ¿qué otra cosa importante tiene esta tabla? Bueno, hasta los momentos hemos visto que los métodos analíticos requieren de los endpoints, que son las saturaciones iniciales y residuales y las permeabilidades relativas iniciales y finales, para poder después ver qué tipo de humectabilidad tiene la roca y así poder utilizar o escoger los exponentes de Corey para casi todos los modelos analíticos que hemos visto se necesitan los exponentes, ¿no? En este caso, con esta tabla, podría usted inclusive tratar de determinar, de acuerdo a estos rangos, curvas de permeabilidades relativas sintéticas, aún sin tener mediciones de ningún tipo, ni endpoints, ni ningún otro dato de laboratorio referente a permeabilidades relativas. ¿Por qué les digo eso? Porque, por ejemplo, aquí en este cuadro, para rocas humectadas al agua, usted puede usar saturaciones irreducibles de 10% o más bajas, o inclusive asumiendo la regla de Craig, usted pudiera llevarla un poco más arriba hasta un 20%, como dice esta parte de humectabilidad intermedia. Para saturaciones residuales puede usar 30 o mayor. Para permeabilidad relativa al agua a condiciones de petróleo residual puede usar de 0.1 a 0.4, permeabilidad relativa al agua a saturación irreducible al petróleo, perdón, saturación de agua irreducible de 0.6 a 0.8 y así, y estos son los exponentes de Corey a utilizar. Quiere decir que si usted quiere generar una curva de permeabilidad relativa sintética, puede moverse dentro de estos rangos si tiene idea más o menos de lo que es de lo que es la humectabilidad del yacimiento. Por ejemplo, en yacimientos de gas sería mucho más fácil porque se supone que el gas no está humectando la roca. En este caso, si es agua-gas lo que produce el yacimiento, ya sabemos que sería completamente humectado al agua y utilizaríamos estos valores. Si la humectabilidad es intermedia, si vemos que de alguna forma tenemos manera de inferir o determinar que la humectabilidad no es fuertemente al agua o no es preferentemente al agua, sino que puede ser
intermedia donde una parte de la superficie de la roca internamente, de la parte intersticial de la roca, está humectada al petróleo, así sea muy poco, pudiéramos usar estos valores que están en esta columna aquí y de esa manera determinar curvas de permeabilidad relativa sintética que nos pueden permitir definir algunos parámetros que ayuden a la predicción de los comportamientos de producción de ciertos yacimientos o a definir unos parámetros de corte para determinar cuáles son las arenas o los yacimientos con mayor potencial de producción. Bueno, también es importante la calidad de yacimiento, la calidad de roca. Tengo entendido que a este nivel ustedes ya han estudiado lo que son las geometrías de poros, tamaños de gargantas porales, tipos de roca, de manera que sabemos de lo que estamos hablando. Aquí las implicaciones entre la determinación de permeabilidad relativa y los tipos de roca, según su geometría de poros, estamos viendo tres muestras. Una muestra determinada con la letra A, una con la letra C y una con la letra D. Estas muestras, como ven, se van desplazando sus cruces y sus otros parámetros o endpoints hacia la derecha. Por lo que hemos visto hasta ahora, vemos que mientras la calidad de la roca disminuye, esta se hace de alguna manera más humectable al agua, si estamos siguiendo la regla de Craig. También vemos que aumentan las saturaciones de agua irreducible y disminuye la saturación residual de petróleo. Donde están estas letras serían las aguas iniciales, vemos que está aumentando y poco a poco las saturaciones residuales en teoría irían disminuyendo, mientras que la calidad de la roca es menor. ¿Cómo sabemos la calidad de la roca? Porque se lo está dando el enunciado aquí. Dice que la roca A es una roca mega, la roca C es una roca meso, la roca D es una roca micro. Aquí de repente lo que estaría faltando es una roca tipo B, que pudiera ser una roca macro, pero no está en el ejemplo y es a propósito para poder ver drásticamente cómo son los cambios. Ahora, fíjense que el crossover de la roca A está cayendo en 40% y que tenemos en donde está la saturación de petróleo residual tenemos una alta permeabilidad relativa al agua. Y esas son características según la regla de Craig de rocas humectadas al petróleo. Si pasamos a la curva C en el punto de crossover, vemos que lo hace ya en un 60%, por encima del 50%. Ya esta roca debería tener características de humectabilidad al agua. Y si esta lo tiene, la curva D mucho más rápido, porque lo tiene el crossover en casi 75%. Ahora, estas dos curvas una está cumpliendo con los valores, está por debajo de 30, que es la curva D de la muestra D, y la otra en realidad no lo hace, está por encima del 50%, pero esto es algo que posiblemente debería ser objeto de estudio para ver si son inconsistencias de laboratorio o simplemente es una roca que no tiene definida su humectabilidad, sino que podría estar parcialmente humectada a ambos fluidos. Bueno, para ir concluyendo, en líneas generales, existen muchos casos en los que es conveniente emplear métodos analíticos o empíricos para determinar permeabilidad relativa, pero deben tomarse en cuenta al menos las siguientes circunstancias. Primero, cuando no se cuenta con data experimental de mediciones de permeabilidad relativa, pero al menos se conocen los endpoints y saturaciones residuales de los fluidos presentes en la formación. Segundo, cuando no se cuenta con ningún tipo de dato experimental y tampoco se conocen los endpoints y valores de saturación residual de fluido, para los que podría aplicarse valores típicos propuestos por Mas en la tabla que acabamos de ver hace poco. Y tercero, cuando se tienen todos los datos medidos de permeabilidad relativa, pero que por razones de inconsistencia en las mediciones de laboratorio se requiere refinar dichas curvas, tal cual el ejemplo citado anteriormente de McPhee y sus colaboradores. Bueno, ahora tenemos la proposición de un segundo ejercicio
para culminar con esta parte del módulo 8, tercera semana, en su sección 8.6, y nos dice que tomando como referencia el ejercicio 1, que es donde se generaron estas curvas de permeabilidad relativa, analizar las curvas de permeabilidad relativa al agua y al petróleo empleando la regla de Cray para inferir su humectabilidad. Entonces, podemos ir viendo cómo una de las cosas que primero se determina son las saturaciones de agua inicial o irreducible. Vemos que en este caso es 20%. Vemos que el crossover o el cruce de las curvas está aproximadamente 55%, donde las dos permeabilidades relativas se igualan. Y vemos que el tercer punto que aplica la regla de Cray es que la permeabilidad relativa al agua a saturación del petróleo residual tiene 36%. Cuando vamos a analizar la regla de Cray, vemos que cumple con el primer dictamen en cuanto al agua. En el segundo también tenemos que el cruce es en un punto mayor al 50%, y en el tercero, que dice que es igual o menor de 30, tenemos 36, lo que quiere decir que podríamos decir no necesariamente fuertemente humectada el agua, sino que es simplemente humectada el agua, porque el valor de la permeabilidad relativa al agua, saturación de agua máxima o petróleo residual, si bien es cierto, no es igual o menor que 30, tampoco es igual a 50, y es más bien está más cerca de este valor, por lo que prácticamente pudiéramos decir que la muestra está humectada el agua. Este es un ejemplo que se les está proporcionando para que después en la tarea lo puedan aplicar, porque una de las preguntas y de los ejercicios que van a hacer está relacionado con este ejemplo que acaban de ver. Entonces, bueno, no me queda más que agradecerle por su tiempo y quedamos para la próxima semana.